Hoy en esta semana donde damos comienzo a la temporada de Adviento voy a hacer lectura y vamos a usar como punto de partida el Salmo 46. Es un pasaje de la Biblia que quizás cuando lo miramos no lo asociamos con la Navidad. No es el típico pasaje tradicional, el Salmo 46, cuando pensamos en Navidad, pero voy a leer los primeros dos versos y nos vamos a enfatizar o vamos a focalizar en dos palabras específicas de esos versos en particulares y la implicación que tiene para nosotros, para ti y para mí, en cuanto a la celebración de Adviento y la celebración de Navidad. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Esto es solo una porción pequeñita, te invito a que leas el Salmo por completo en tu casa y hagas referencia a él durante esta semana y reflexiones en él. Pero quiero que miremos el verso 1 de nuevo, donde dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fuerza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, si estás leyendo otra traducción al español. Pero yo quiero que miren las próximas dos palabras. Siempre está. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y voy a utilizar esas dos palabras y vamos a trabajar en ellas no solamente hoy, sino en las próximas semanas. Siempre está. Esas dos palabras, siempre está, abarcan la naturaleza y la esencia misma de Dios y de la Navidad. Abarcan la esencia de Dios y del carácter, la naturaleza de Dios, y describen a Dios y de qué se trata la Navidad. Y yo quiero aprovechar este tiempo para aprender cómo describen a Dios esas dos palabras. Y para ayudarnos a comprender esa palabra siempre presente o siempre está como características de Dios, yo quiero presentarle dos palabras que se utilizan con frecuencia cuando estamos estudiando teología, pero que normalmente no se utilizan en círculos cotidianos, ¿verdad? Así que quiero pedirte permiso para enseñarte dos palabras nuevas. A lo mejor las conoces, pero si son nuevas para ti, escríbelas, anótalas, porque van a cambiar el significado de la Navidad para ti. Te van a ampliar el significado de la Navidad durante hoy y las próximas semanas. A partir de esas dos palabras, la Navidad va a significar más para ti de lo que nunca ha significado hasta este momento. Así que estas son las dos palabras: trascendencia e inmanencia. Trascendencia e inmanencia. Trascendencia e inmanencia. La trascendencia de Dios significa que Dios está fuera de la experiencia humana, que Dios está fuera del alcance total nuestro, está fuera de la percepción total nuestra como humanidad. En otras palabras, Dios nos trasciende. Por un lado, somos incapaces de captar todo lo que Dios es. Esa es una de las características de Dios. Él es trascendente, esa es la trascendencia de Dios. La segunda característica de Dios, y que se relaciona tanto a la Navidad y porque Él viene y encarna, es la inmanencia de Dios. No inminencia, no inminente, no eminente, inmanencia. La inmanencia de Dios significa que Dios es cognoscible. En otras palabras, que lo puedes conocer, que Dios es perceptible y es asible, es accesible a nosotros. En otras palabras, Él se revela a nosotros, Él se acerca a nosotros y su presencia es cercana a nosotros. En lo natural, esas dos palabras parecerían estar opuestas, pero en nuestro Dios lo describen a Él de forma absoluta y comprensible. Siempre es su naturaleza trascendente y eterna. Cuando dice el salmista siempre, está hablando de la naturaleza de Dios eterna y trascendente. Cuando habla de que Dios está, Él habla de su presencia personal, cercana, íntima, de su naturaleza inmanente. Estas dos palabras literalmente describen la esencia y el significado de la Navidad: inmanente y trascendente. En otras palabras, el Dios eterno voluntariamente se rebajó a sí mismo a la experiencia humana
Dice el escritor de Hebreos, se hizo uno de nosotros para poder salvarnos. Él quiso palpar nuestras debilidades. Él quiso hacerse partícipe de nuestra existencia humana. La Navidad en sí misma es la historia de Dios, de un Dios trascendente, movido por su amor por nosotros, que elige ser inmanente, en otras palabras, elige ser cercano a nosotros. La Navidad nos muestra que Él es un Dios eternamente presente. Por eso el salmista te dice, Él siempre está. En otras palabras, el Dios siempre presente. Siempre presente. Juan, en el Evangelio según San Juan, hablamos mucho del significado de la Navidad. En ese verso 14 del capítulo 1 donde dice, el verbo se hizo hombre o se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es una referencia a la naturaleza eterna de Dios. Es una referencia a la naturaleza siempre y eterna de Dios. La palabra hombre o el verbo se hizo carne es una referencia a la voluntad y el deseo profundo de Dios de acercarse a nosotros y de estar presente. Y yo quiero que esto vaya retando la relación que tú tienes con Dios y la vaya definiendo o redefiniendo. El verbo hecho hombre es la manera de hablar de un Dios siempre presente. Y es el significado y el propósito de Adviento y de la Navidad, que es revelarle a la humanidad su trascendencia y su emanencia. Hoy quiero que nos enfoquemos en la parte de siempre. La próxima semana vamos a hablar de la naturaleza del Dios siempre presente. Porque nunca, y esto es importante, nunca vamos a comprender por completo la profundidad, la belleza y el significado de la Navidad hasta que tú y yo podamos comprender la trascendencia de Dios. No vamos a poder valorar lo que significa la encarnación. Muchas veces hablamos de Dios en la Navidad y pensamos en Él en un pesebre. Pero para yo entender lo que implica Dios en un pesebre, en un niño, tengo que entender la característica y la naturaleza de un Dios eterno, de lo enorme, de su enormidad, de su magnitud, de su majestuosidad y de su capacidad de no ser medible. En otras palabras, su inconmensurabilidad. Por lo menos palabras nuevas van a aprender hoy. No se van a poder quejar de que no le di vocabulario. Los maestros están felices. Denle una prueba de 10 palabras al final. En esta época del año tenemos que no solo entender el nacimiento, sino comprender qué vino antes de ese nacimiento. Antes de que Dios se hizo carne, tenemos que entender qué realmente significa que Dios sea Dios. Que Dios sea Dios. Piensa en ello por un momento. Tú y yo tenemos un Dios que existe fuera del tiempo. Él creó el tiempo. Él existe fuera del tiempo. Él lo trasciende. Él lo creó. La historia es su historia y sin embargo este Dios que trasciende la línea del tiempo, ese alfa y ese omega, es el Dios que voluntariamente se confinó a un pequeño punto en esta tierra, en la línea del tiempo, como un bebé llamado Jesús el Mesías. Este Dios es la epítome, es el punto culminante, el crescendo de lo que es algo, de lo que significa eterno, de lo que significa siempre, pero Él escogió hacerse presente. Escogió hacerse presente. Así que hoy vamos a ver y comprender la belleza de la Navidad, dándonos cuenta cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y para entender cuán grande es Dios, tenemos que escucharlo a Él mismo describirse. En el profeta Isaías hace un intento en el capítulo 55 por describir a este Dios grande, eterno, y Él dice lo siguiente, citando a Dios: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y solo 2 capítulos después, mira cómo Isaías describe a Dios.
el alto y majestuoso, que vive en la eternidad, el santo. El alto y majestuoso que vive en la eternidad. En otras palabras, Él no nos está diciendo dónde está ubicado Dios, ni nos está diciendo Él está en un cielo que está tan alto y nosotros estamos acá. No, lo que se está describiendo aquí es la esencia de Dios mismo, que está por encima del tiempo, está por encima de nuestra capacidad de poder verlo y entenderlo. Es un Dios alto, sublime y eterno. Isaías se está refiriendo a la parte de siempre de su naturaleza. Nos está hablando de la trascendencia de Dios. Cuando Juan intenta en el libro de Apocalipsis describir lo que vio en una visión acerca de Jesús, la única forma que puede hacerlo es con una símil, o sea, una comparación, usando la palabra como, porque no existen palabras. En aquel tiempo él lo escribió en el idioma griego, pero no existen palabras para poder describir la grandeza de Dios. Y mira cómo él describe a Jesús. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana. No te dice que la cabeza y el cabello eran de lana, eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. No era una ola de mar, no era nieve, no era lana, era como si. Cuando a usted le dan algo de comer y usted no sabe lo que es, generalmente dice la gente, era como pollo. Sabía como a pollo, te dieron perro, conejo, mono, lo que fuera, y usted dice, sabía como a pollo pero duro, o a pollo pero seco. Así nos ocurre, pero 1000 veces peor, cuando intentamos describir la grandeza y la naturaleza de Dios. O sea, Juan tiene esta visión, sus 5 sentidos están impactados por ella y él trata de escribir en Apocalipsis y describir lo que vio, pero dice, no tengo palabras para expresarlo, así que lo único que te puedo dar es lo que tengo. Entonces, no solo se usan las símiles para describir a Dios, sino que se utilizan los superlativos. Un superlativo es de algo de más alto orden. Ojalá hubieras prestado atención a la maestra, ¿verdad? En español. Dice, hombre, que mucho me acuerda. Calidad o grado superando o superior a todo lo demás. En la Biblia te encuentras símiles para describir a Dios, era como, o encuentras los superlativos para describir a Dios. Escucha esta descripción superlativa en el libro de Lamentaciones. El gran amor del Señor, ¿qué dice? Nunca. Usted conoce algo que nunca. Nosotros cuando decimos nunca es una exageración. Nunca me abraza, nunca me quiere. Eso no es lo que está exagerando acerca de Dios. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba. ¿Usted escucha eso? Usted puede pecar, usted puede alejarse de Él, usted le puede dar gritos, pataletas, usted puede enojarse con Él, pero Él dice, el gran amor del Señor nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota. Superlativo. Cada mañana se renuevan sus bondades. Y muy grande, no dice grande es su fidelidad, muy grande es su fidelidad. Simplemente no puedes describir a Dios sin usar superlativo. Piensa en los nombres superlativos de Dios en la palabra. Ya nos hemos referido hoy al que usó Isaías. El Dios Altísimo se utiliza 48 veces en las Escrituras. O el nombre que también hemos escuchado, Dios Todopoderoso, 57 veces. O el Señor Todopoderoso, 57 veces en las Escrituras. El Señor Todopoderoso. Uno de ellos está en el libro de Apocalipsis y dice, yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. No podemos obviar esos elementos de la naturaleza de Dios y por eso es que a veces la Navidad se hace tan superflua, tan cultural, que olvidamos la esencia de la Navidad y el significado. El Salmo 91:1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará o se acoge a la sombra
del Todopoderoso. Si tienes otra traducción, va a decir a la sombra del Omnipotente. Esa es otra palabra de vocabulario para hoy. Omnipotente, todopoderoso. Cuando se trata de fuerza, cuando se trata de poder, no hay nada ni nadie más poderoso que Dios. La visión que Juan tuvo de Jesús en Apocalipsis, él describía el capítulo 19. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título Rey de Reyes. Señor de señores. No hay primer ministro, no hay dictador, no hay rey, no hay presidente, no hay billonario, no hay persona que esté por encima de él. Piensa en alguien con poder y autoridad y te dice, él es el rey de ese rey. Él es el rey, de hecho, de todos los reyes. Él es el Señor de la persona que más alto rango tú puedas imaginarte. Dice, él es el Señor de todos ellos, de todos los señores, el superlativo de todo lo bueno que podemos llamar a Dios. Todopoderoso, omnisciente, siempre presente. Él siempre está. Como puedes ver, nuestro lenguaje no tiene la capacidad y simplemente decimos, pues siempre. No tenemos la capacidad para describir la grandeza de Dios. Isaías, escucha cuando trata de describirlo de nuevo en el capítulo 40. No existe otro. ¿Está conmigo hasta aquí? No existe otro que se iguale al Señor. Este es el Dios que tú y yo le servimos. A veces se nos olvida quién es. Se nos olvida quién es. Y Él dice, ¿quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? Eso es para todos aquellos que nos enojamos cuando le damos consejos y Él no sigue nuestro consejo. A tú que te dirían en mi barrio. ¿Quién puede darle consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? A veces nosotros nos creemos que sí, porque no nos gusta lo que Él hace. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son nada más que un grano de arena en el desierto. Y créame que hay muchos granos de arena en los desiertos del mundo. No son más que una capa de polvo. Yo quiero que tú vayas viendo esto porque luego te vamos a entrar un poco a la astrología. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Piensa en esa imagen, pues vamos a mirarla ya mismo. Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. ¿Con quién me compararán? ¿Quién es igual a mí? Pregunta el santo. Levanten la mirada a los cielos. Esta es una invitación. Dios dice, ¿tú quieres entender un poquito de quién yo soy? Levanta tu mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Dijo todas. No dijo la galaxia, no dijo el universo conocido. Dijo, Él creó todas las estrellas. Él las hace salir como un ejército tras otra. Y llama a cada una por su nombre. Registra eso, Él llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Y como Isaías nos hace una invitación a mirar las estrellas, porque dice, las estrellas te hablan acerca de la trascendencia de Dios, vamos a ver un poquito acerca de qué se refiere. De hecho, los científicos todavía al día de hoy están perplejos porque piensan que el universo es demasiado grande, demasiado amplio para que solo haya vida en este planeta. O sea, dicen, no es posible que este sea el único lugar en el que haya vida en todo el universo, porque sería un desperdicio de espacio. Pero ¿qué tal si el propósito del universo no es darle vida a un planeta, sino es desplegar la grandeza y la cualidad extrema y amplia de Dios? Una invitación para decirnos, ¿tú ves lo que puedes ver? No puedes ir más allá todavía. Yo soy mucho más grande que eso y todo lo que ves y lo que no ves, lo creó Él. Yo estoy de acuerdo, el universo es demasiado grande para que solo sea
sea nuestro escaparate para un planeta con vida. Yo creo que el propósito del universo es mostrar la grandeza y la amplitud de nuestro Dios. Solo para darte un poquito de perspectiva. Nosotros vivimos en una comunidad, en un vecindario, en una subdivisión del universo que se llama la Vía Láctea. Usted y yo vivimos en la Vía Láctea. El universo es tan grande que tenemos que usar el año luz, no la vara, ni el metro, ni el kilómetro, ni la milla, para movernos y para calcular distancia y espacio. En un periodo de 365 días, la luz viaja 5.88 billones de millas. Y eso es lo que nosotros conocemos como un año luz. En otras palabras, la velocidad de la luz, 186.000 millas por segundo, para los que usan kilómetros, 300.000 kilómetros por segundo. Un rayo de luz le puede dar la vuelta a la Tierra 7 veces cada segundo. Un rayo de luz le puede dar la vuelta a la Tierra 7 veces por segundo. Así que en un periodo de 365 días, la luz viaja 5.88 trillones de millas. Ya te la dejo ahí para que se asiente. Mucha matemática. Salimos de vocabulario a matemática. En otras palabras, esto está imposible. Él es tan grande y tan grande que se requiere usar una vara de medir de 6 trillones de millas del año. Ese es nuestro vecindario, la Vía Láctea, nuestra comunidad. Consiste de miles de millones, de hecho de billones de estrellas. Los científicos nos dicen que hay cientos de miles de millones de otras galaxias, además de la Vía Láctea. Y eso es el universo conocido. Obviamente no se considera el todo porque no sabemos qué más hay allá. Yo quiero que veas una foto de nuestro vecindario, de la Vía Láctea, si no la han puesto todavía. Si tú quieres contar las estrellas de la Vía Láctea, te voy a dar el cálculo, y cuentas una estrella por segundo, necesitaría 2.500 años para contarlas todas. 2.500 años para contar las estrellas de la Vía Láctea. ¿Qué nos están diciendo los cielos? Que tenemos que ver a Dios en el tamaño adecuado. Que tenemos que ver a Dios en el tamaño adecuado. Él no es de nuestro tamaño. Él no es de nuestro tamaño. Él no piensa como nosotros pensamos, ni define los caminos como nosotros los definimos. Los cielos nos están gritando a viva voz. Miren la magnitud y la grandeza de Dios. Nunca vas a comprender el milagro de la Navidad hasta que entiendas la magnitud y la grandeza de Dios. Vamos a ver un vistazo de lo que está compuesta la Vía Láctea, nuestra galaxia. Okay. Esta imagen fue creada con una combinación de cientos de miles de imágenes individuales y te dan una imagen de lo que es nuestra galaxia, la Vía Láctea. Si tú quieres ir de un lado de la galaxia, de la Vía Láctea, al otro lado, tendrías que viajar 186.000 millas por segundo por 100.000 años. Para ir de un lado de la galaxia al otro lado de la galaxia. La Tierra está aproximadamente a 2/3 partes de distancia del centro de esa imagen. De hecho, es tan y tan pequeñita en nuestra galaxia que la Tierra no la podemos representar en la Vía Láctea. Es imposible. Inclusive, nosotros no podemos ni representar nuestro sistema solar en esa galaxia porque proporcionalmente no se puede. Entonces, a modo de comparación, si nuestro sistema solar fuera del tamaño de una moneda de 25 centavos, la Vía Láctea sería del tamaño del continente de Norteamérica. Si nuestro sistema solar fuera del tamaño de una moneda de 25, la Vía Láctea sería del tamaño total de Norteamérica. Eso es solo una galaxia de miles de millones de galaxias. Y Dios te dice, mira los cielos y cuenta las estrellas. ¿Tú quieres ver mi grandeza? Dale para arriba. Para que tengas una idea. El salmista fue bien preciso cuando dijo, cuando miro el cielo de noche y veo la obra de sus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Wow.
Hay otra fotografía que quiero compartir contigo y este es el pálido punto azul. El pálido punto azul. Esa fotografía se tomó el 14 de febrero de 1990 por la sonda espacial del Voyager número 1, Voyager, a una distancia récord de 4.000 millones de millas de distancia, 6.5 billones de kilómetros de la Tierra. O sea, en esta imagen de la Tierra a 3.7 billones de millas, sostenida en un rayo de luz, tú lo que ves es un rayo solar, y el punto, ese punto es la Tierra. El famoso astrónomo Carl Sagan, refiriéndose a esa fotografía, mira lo que él dijo. Logramos tomar esta foto desde lo profundo del espacio. Y si la miras, verás un punto. Mira ese punto. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez. Todos los seres humanos que han existido. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y cada destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven, pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre, cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió allí. En una mota de polvo suspendida en un rayo del sol. La Tierra es muy pequeño escenario en un vasto estadio cósmico. Dios es incomprensible y su gloria está reflejada en los cielos. Él, el Dios incomprensible, inaccesible, decidió hacerse comprensible y accesible a la gente del pálido punto azul. O sea, Él vino a nosotros, por nosotros, Él nos buscó y a pesar de que somos personas frágiles en una pequeña mota volando a través del vasto cosmos, que Él mismo creó todo, Él nos conoce a cada uno de nosotros por nombre. Conoce cada una de las estrellas, de las galaxias, de los planetas y a ti y a mí por nombre. Cuando el salmista dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que David hace ahí está describiendo la trascendencia de Dios y está describiendo la fuerza y la esperanza que hay en Adviento. Tenemos un Dios eterno. Tenemos un Dios que siempre ha existido, extraordinario, siempre presente, trabajando a nuestro favor. Adviento y Navidad nos recuerdan ese Dios que irrumpe y viene a ti y a mí, deja su grandeza a un lado y escoge hacerse un pequeño bebé en una mota de polvo para mostrarnos accesibilidad a lo inaccesible. Comprensibilidad a lo incomprensible y limitación a su grandeza. Eso es lo que Él decide mostrarnos. Cuando nosotros captamos la majestad de Dios, hace que nuestros problemas tengan perspectiva. Hace que mis preocupaciones no desaparezcan o sean ignoradas, sino que adquieran perspectiva. Cuando dimensionamos correctamente a Dios, Él dimensionará correctamente nuestra realidad y nuestros problemas. Cuando nosotros vemos su compromiso de estar presente, de hacerse presente en nuestras vidas, ¿sabes qué? Nos da valor para creer en un milagro. Nos da valor para saber que mi Dios no es un Dios pequeño ni débil. Para mí no es un Dios que es un monigote ni hecho por hombres, sino que Dios es grande, extraordinario, sin límites y difícil de describir. Pero es grande y es amplio y poderoso. Más que ninguna otra cosa. Fuerza, problema, situación o que yo mismo. Ese es el Dios que vino a nosotros en Navidad. Ese es el Dios que celebramos en Adviento porque Él siempre está. Él siempre está. Él siempre
quiso estar presente en tu circunstancia y en tu situación. El Dios trascendente se acercó a nosotros. Y por eso tú y yo podemos decir y celebrar esperanza en Él. Voy a encender la corona de Adviento, la vela para esta primera semana. Cada semana encendemos una vela. La vela de hoy representa esperanza. ¿Esperanza en quién? En un Dios extraordinario que no puedo describir con palabras, pero que decidió hacerse real, palpable y tangible, y es lo que celebramos en Navidad. Por eso me gusta la temporada de Adviento, porque nos da tiempo de hablar y hablar y hablar y hablar, no solo el 25 hablar de la Navidad, sino durante todo el mes de diciembre, los 3 domingos anteriores. ¿Por qué? Porque se ha vuelto una comercialización la Navidad. Pero Adviento es una preparación espiritual para cuando llegue ese día de Navidad, me tiro delante de Él de rodillas por su grandeza y su accesibilidad y su deseo de hacer un nuevo milagro en mi vida. Quiero invitarte a ponerte de pie y a que en un momento pongas en Él tu esperanza y tú le digas: Señor, gracias por venir, gracias por tu llegada, gracias por irrumpir, gracias por estar aquí. Y quiero orar por ti y por tu familia. Dios bueno, siempre fiel, siempre presente. Te doy gracias por cada persona que está al alcance de mi voz, con situaciones reales que muchas veces los derrumban, con sueños no alcanzados, con desilusión, muchas veces con incertidumbre, pero hoy tu palabra nos instruye a confortarnos, a recibir el confort que viene de tu esperanza basada en tu eternidad y en tu grandeza. Según irrumpiste en la historia para presentarnos a Jesús como un niño y como un bebé, y luego morir y vivir una vida sacrificada por nosotros y resucitar al tercer día, hoy te pedimos que amplíes nuestra percepción de tu grandeza, de tu amor y de tu deseo de estar cerca a nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.